Jacobo Grinberg Silverbaum fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano cuyo trabajo cambió la forma en que entendemos la realidad y la conciencia. A través de su investigación en neurociencia, física cuántica, espiritualidad y chamanismo, Grinberg desarrolló una teoría que postula que la realidad no es fija ni objetiva, sino que es moldeada por nuestra percepción y conciencia. Su teoría sintérgica, una combinación de ciencia y espiritualidad, ha sido considerada revolucionaria y ha inspirado debates en diversas disciplinas, desde la neurociencia hasta la filosofía. Grinberg desapareció misteriosamente en 1994, lo que ha añadido aún más intriga a su legado. A pesar de su desaparición, su obra sigue siendo estudiada y admirada por aquellos interesados en comprender cómo la mente humana puede influir y moldear la realidad que percibimos. En este video, profundizaremos en la obra de Jacobo Grinberg, explorando su teoría sintérgica y cómo propone que podemos cambiar nuestra percepción de la realidad. Jacobo Grinberg nació en la Ciudad de México en 1946 y desde una edad temprana mostró un interés por los misterios de la mente. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y más tarde realizó estudios en neurofisiología en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Su curiosidad intelectual lo llevó a explorar temas que iban más allá de la psicología tradicional, combinando su conocimiento científico con elementos de espiritualidad, meditación y las prácticas chamánicas. Uno de los eventos más significativos en su vida fue su encuentro con la chamana mazateca María Sabina, conocida por su uso de hongos alucinógenos en rituales curativos. Este encuentro influyó profundamente en su perspectiva sobre la conciencia y la realidad. Convencido de que existían niveles de percepción y realidades alternas que podían ser alcanzados mediante estados alterados de conciencia, Grinberg se dedicó a estudiar no solo el funcionamiento de la mente, sino también cómo la conciencia podía expandirse y alterar la realidad percibida. Estas ideas sentaron las bases de lo que más tarde se conocería como la teoría sintérgica. La teoría sintérgica es quizás la contribución más famosa de Jacobo Grinberg al campo de la neurociencia y la conciencia. Esta teoría plantea que la realidad tal como la conocemos no es una entidad objetiva que existe independientemente de nosotros, sino que es construida por la interacción de nuestra mente y el campo cuántico que nos rodea. En términos simples, la realidad es un producto de la interacción entre la conciencia y la energía. Grinberg propuso que el cerebro humano actúa como un modulador de frecuencias cuánticas, procesando una especie de campo informacional que se encuentra en todas partes del universo. Este campo es similar a lo que algunos físicos cuánticos han descrito como el campo unificado, una red de energía e información que lo conecta todo. Según la teoría sintérgica, lo que percibimos como realidad es en realidad una proyección de cómo nuestra mente interpreta este campo informacional. El campo cuántico de la realidad, Grinberg sostiene que todo lo que existe está compuesto por un campo de energía e información que no tiene forma física concreta. Este campo es lo que conecta a todas las cosas y seres del universo. La materia, según esta teoría, es simplemente una manifestación densa de este campo informacional. La mente como modulador, el cerebro humano no solo recibe información del campo, sino que también tiene la capacidad de modificarlo. Esto significa que nuestra percepción de la realidad no es fija ni objetiva, puede ser alterada por cómo interactuamos con este campo. La conciencia como creadora de la realidad, la teoría sintérgica postula que la conciencia no es solo un producto del cerebro físico, sino una entidad que interactúa activamente con el campo cuántico. Por lo tanto, la realidad que experimentamos es el resultado de esta interacción. Si podemos cambiar nuestra conciencia, también podemos cambiar la realidad que percibimos. Grinberg no fue el primero en explorar la idea de que la mente tiene un poder inherente sobre la realidad. Sin embargo, su teoría sintérgica unió conceptos de la física cuántica con la psicología y la espiritualidad, creando una visión más amplia de la conciencia. Según Grinberg, la realidad es una percepción compartida que resulta de la interacción de las conciencias individuales con el campo cuántico. Un aspecto importante de su investigación fue la conexión entre la mente humana y el universo. Grinberg creía que la conciencia no solo podía percibir la realidad, sino que también tenía la capacidad de influir en el universo a niveles cuánticos.
Esta idea tiene paralelismos con teorías cuánticas que sugieren que el observador influye en lo observado y en el campo de la física cuántica. Este principio ha generado debates sobre la naturaleza del observador y su papel en la creación de la realidad. Greenberg planteó que si un número suficiente de personas pudiera sincronizar sus conciencias y acceder a este campo informacional, sería posible cambiar aspectos de la realidad colectiva. Esta idea sugiere un poder inmenso en la mente colectiva, algo que también ha sido explorado en tradiciones espirituales antiguas y modernas. Para probar sus teorías, Jacobo Greenberg realizó numerosos experimentos que intentaban demostrar que la mente humana podía afectar la realidad externa. Uno de sus experimentos más conocidos fue el estudio de la sincronización cerebral, en el que dos personas, sin contacto físico, podían sincronizar sus ondas cerebrales cuando se encontraban en estados meditativos o profundamente concentrados. Greenberg utilizó electroencefalogramas, EEG, para medir la actividad cerebral de dos personas mientras intentaban meditar y conectar sus conciencias. En algunos casos, las ondas cerebrales de las dos personas comenzaban a mostrar patrones sincronizados, lo que sugiere que había una especie de conexión entre las mentes más allá de la comunicación física. Este experimento fue importante porque respaldaba la idea de que la conciencia humana puede trascender las barreras físicas y conectarse con otras mentes en un nivel cuántico o energético. Greenberg creía que si las mentes podían sincronizarse a este nivel, podrían comenzar a compartir una realidad común o incluso influir en la realidad de forma colectiva. Otro de los experimentos de Greenberg involucraba la visualización. En este caso, pidió a los participantes que imaginaran una situación específica o un objeto, y luego midió cómo esta visualización afectaba la actividad cerebral y la percepción de los demás. Greenberg argumentaba que la mente tenía la capacidad de proyectar su interpretación de la realidad, y que, bajo las condiciones correctas, otras personas podían percibir estas proyecciones. Estos experimentos parecían respaldar la idea de que la realidad es más fluida y menos objetiva de lo que normalmente creemos. Según Greenberg, si la mente puede influir en la percepción de los demás y sincronizarse con otras mentes, entonces sería posible cambiar aspectos de la realidad mediante el entrenamiento de la conciencia y la visualización. Uno de los elementos clave en los estudios de Greenberg sobre la mente y la realidad era el papel de la meditación. Greenberg estaba profundamente interesado en cómo las prácticas meditativas, especialmente aquellas practicadas en tradiciones espirituales antiguas, podían alterar la percepción de la realidad y expandir la conciencia. La meditación, según Greenberg, era una herramienta poderosa para acceder al campo cuántico y modificar la percepción de la realidad. Durante la meditación, las personas podían alcanzar estados de conciencia más elevados en los que la mente se desconectaba de las limitaciones físicas y perceptivas del cuerpo. En estos estados, era posible acceder a otros niveles de realidad o percibir el mundo de una manera más holística. Greenberg veía la meditación como una forma de entrenamiento mental que permitía a la conciencia conectarse más profundamente con el campo informacional que sustenta la realidad. A través de la meditación, las personas podían modificar su relación con este campo y, como resultado, cambiar su percepción de la realidad externa. Esto no significa que la meditación permitiera alterar la realidad física de manera instantánea, sino que ofrecía una forma de ajustar la manera en que se interpretan los estímulos y eventos del mundo externo. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden dejar su like si les gustó, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos videos. Nos vemos en la próxima.